Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús, todos los hermanos de la iglesia preciosa del Señor aquí en Medellín, Versalles, toda el área metropolitana, toda Antioquia, municipios cercanos, en todo Colombia. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí para compartir con todos ustedes las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Estamos dando una cordial bienvenida a todos los que se van conectando con nosotros. Gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido. En esta oportunidad estoy en compañía de mi esposa. Gracias a Dios por la esposa que me ha dado. Saluda a la amable audiencia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder transmitir, de poder dar una enseñanza, de poder comunicarnos con todos ustedes. Son bienvenidos en esta noche también a escuchar la palabra del Señor. Amén. Hoy traemos un tema muy importante. Se llama Ministerio Pastoral. Ese es el tema que queremos compartir con todos los hermanos, con todos los amigos. Esperamos que sea de mucha bendición, que sea de mucha edificación para todos los hermanos y también para los amigos que apenas empiezan a simpatizar en los caminos del Evangelio. Queremos animarlos para que sigan adelante, confiando siempre en el Señor. Recuerden, hoy tenemos el tema Ministerio Pastoral y es un espacio participativo, un tema donde brindamos la oportunidad de que ustedes también se puedan comunicar con nosotros y a través de pantalla puedan hacer sus preguntas, puedan hacer sus comentarios. Estaremos mirando cómo debe ser un pastor, cómo deben ser las ovejas. Estaremos mirando cómo es el ministerio pastoral. Entonces esperamos que ustedes participen y hagan sus comentarios, hagan sus aportes a este tema tan edificante que vamos a tener. La idea es que juntos podamos hacer la obra del Señor y también juntos nos amemos y nos valoremos mutuamente. Ese es el propósito de este tema, con la ayuda del Señor. Y les recordamos que tenemos un canal en YouTube que se llama Cristo Biblia. Usted puede suscribirse a nuestro canal Cristo Biblia y ahí va a encontrar temas muy hermosos, muy variados, de mucha bendición, que le van a ayudar en su crecimiento, le van a ayudar en su vida espiritual, a crecer, a fortalecerse en el Señor. Y también va a encontrar mensajes que usted puede bajar, convertir en audio, compartir con sus amigos, con sus vecinos, sus familiares. Y tenemos la página en Facebook que también se llama Cristo Biblia. Ahí va a encontrar mensajes escritos, va a encontrar ilustraciones, va a encontrar videos, va a encontrar mensajes más adelante en audio que usted va a poder escuchar y va a poder ser edificado, ser bendecido con la palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque Él está haciendo cosas grandes y Él se glorificará en cada necesidad que hay en su pueblo, en cada situación que su pueblo tiene que enfrentar, tiene que vivir. Aleluya. Vamos a meditar entonces todos juntos, a compartir en la palabra del Señor. Tenemos este tema, Ministerio Pastoral. Es un tema muy importante que con la ayuda del Señor vamos a compartir con todos ustedes.
Y vamos a leer una escritura que se encuentra en Efesios capítulo 4, el verso 7, vamos a leerla hasta el verso 16, vamos a leer esta escritura. Atentos mis hermanos, que ustedes pueden participar con sus preguntas, con sus comentarios, todo dentro del marco del respeto siempre, para que así seamos edificados. Efesios capítulo 4, versos 7 al 16, dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Aleluya! ¡Qué preciosa es esta palabra del Señor que el Señor nos da en esta hora para que compartamos con todos ustedes! Voy a pedirle el favor a mi esposa que nos dirija en esta oración para que el Señor nos bendiga a todos. Bendito Dios y Padre Celestial, Gracias, estamos delante Señor de tu Jesús. presencia, Señor Jesús. Alabado Una vez más, sea tu dependiendo de ti, Señor Jesús. Oh Bendito bendito Dios, eres seas tú tú, obrando en este momento, seas Padre dándonos celestial. palabras, seas tú hablando, Dios, seas usando nuestros labios, Señor Gloria. Jesús, para transmitir tu palabra, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada y haya un lugar en el corazón de los que la oyen. En tu nombre santo te pedimos que nos bendigas grandemente en este momento. Solo tú puedes hacer una obra preciosa en cada corazón. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos entonces nuestro tema, ministerio pastoral. Ese es el tema que queremos compartir con todos ustedes. Un tema de liderazgo, un tema de servicio al Señor. Y ustedes están invitados para que compartan a través de pantalla, escriban sus comentarios, escriban sus preguntas, expresen sus inquietudes y así podamos ser edificados. Voy a iniciar con una pregunta que es: ¿para quién es el llamado pastoral? A ver, ¿a quién llama Dios al ministerio pastoral? ¿A quién llama Dios al ministerio pastoral? Y también voy a hacer otra pregunta ya aquí muy personal. Se lo voy a hacer a mi esposa. Porque Dios nos ha permitido trabajar en el servicio del ministerio pastoral ya más de 26 años, próximos a cumplir 27 años de ministerio, por la gracia del Señor. Entonces, quiero preguntarle a mi esposa,
¿Cómo te has sentido en estos 27 años casi ya de ministerio? En todo este recorrido que hemos hecho juntos, ¿cómo ha sido esa experiencia que tienes que contarnos? Bueno, quisiera sincerarme en esta noche, y es que cuando a nosotros nos llamaron para salir al ministerio, fue algo, para mí, algo de sorpresa. No lo esperaba. En cierta manera nunca pensé ser esposa de pastor, nunca en mis planes estaba ser esposa de pastor. Para mí fue una sorpresa, y porque mi pensamiento era de que yo no sería capaz, o sea, no me sentía capaz de ministrar una iglesia, de ser como esa ayuda idónea para un siervo de Dios en el ministerio. O sea, no me sentía capacitada. Entonces para mí fue una sorpresa. Incluso pensé en un momento que ese llamado no era para mí. Pero Dios es muy bueno, y Dios tiene sus pensamientos muy diferentes a los nuestros. Amén. Y de hecho, pues Dios lo va capacitando a uno, porque cuando uno llega al ministerio uno no se las sabe todas, sino que a medida que va transcurriendo en el caminar del evangelio y del ministerio, es que uno va aprendiendo cosas, comete ciertas cosas que no debe de hacer, o cosas que son nuevas para uno. Entonces uno las va viviendo y va adquiriendo experiencias, y a medida que va pasando el tiempo, entonces uno va viendo que no es por las fuerzas de uno. Amén. Que uno ministra, que uno está aquí en el ministerio, no es por las fuerzas, ni porque uno sea muy inteligente, ni porque sea el más santo, ni el más ungido, sino porque es Dios que en su misericordia pone los ojos en uno. Amén. Entonces le hace ese llamado, y a medida que va transcurriendo el tiempo, entonces uno va adquiriendo un amor muy especial hacia las almas y hacia los cristianos. Va viendo que ser un ministro de Dios, que ser un servidor, que ser una servidora en las manos de Dios es un privilegio, es algo muy especial. Y habrán algunas personas, tanto hombres como mujeres, que persiguen el ministerio, pero entre más lo persigan, menos lo van a obtener. Yo creo que todo ser humano debe de depender de Dios y esperar en Dios, y si Dios es el que quiere que uno salga al ministerio y que uno sea un servidor, un ministro delante de la presencia de Dios, Él es el que hace todo, el que organiza como el camino, le prepara camino a uno para ser un servidor a futuro. Amén. Y hay gente que persigue esto. Sí. Persiguen el ministerio y nunca se les da. Como que entre más lo persiguen, más se aleja de ellos. Es una situación curiosa que uno ve. Y de pronto los que no pensábamos tanto en este asunto del ministerio pastoral, la verdad es que Dios nos ha sorprendido, ¿cierto? Sí, amén. Porque Él en su gracia, en su misericordia, nos ha hecho este llamado. Yo doy gracias a Dios porque la experiencia que mi esposa nos comparte es cierta, y le doy la gloria al Señor porque el Señor la ha capacitado, la ha ayudado, la ha dotado de dones, de talentos que han sido de mucha bendición para mi vida y también para la iglesia del Señor, por donde hemos pasado, por donde Dios nos ha traído. Gracias a Dios. Así que bienvenida al ministerio pastoral. Amén. Y quisiera pues también compartir
de que en el caso nuestro a nosotros nos tocó empezar bastante difícil porque nosotros no recibimos ningún miembro, ningún grupo. Como en este tiempo, ya cuando se saca a alguien al ministerio, por lo regular, ya se adquiere un grupo de 10, de 15 o más personas para ministrar, en sí una iglesia. En el caso nuestro, a nosotros nos llevaron a una obra en blanco. En blanco es que no hay ningún creyente. En Guatapé. En Guatapé, a un pueblo donde no había ningún creyente, y nos tocaba ir puerta a puerta, evangelizando puerta a puerta, y mucho más difícil para nosotros porque ya yo estaba en embarazo, tenía 5 meses de embarazo cuando salimos al ministerio. Entonces esa soledad que uno vive cuando se está abriendo una obra, porque no hay hermanos a quien uno pueda llamar y decir me siento así de esta manera, o con quien compartir, como ahora que uno ya tiene una iglesia y tiene hermanos y hermanas en la iglesia con los cuales uno ya tiene como una fraternidad, un cariño, un amor, una amistad. No fue así, fue una soledad donde uno depende totalmente en Dios, depende de Dios, tanto en lo espiritual como en lo emocional e incluso en lo material, dependiendo de una totalidad de Dios. Entonces fue una experiencia bastante, pues al comienzo dura, pero esa experiencia lo lleva a uno a amar las almas. Amén. Hermano y hermana, ustedes son tan valiosos, cada uno de ustedes es tan valioso, tan valioso, que uno cuando está en una obra en blanco valora grandemente, y ganarse un alma es más que ganarse la lotería. Es algo tan especial, y ahí es cuando uno comprende el amor de Dios hacia las almas, el amor de Dios hacia el ser humano, porque ganarse un alma no es tan fácil, solo con la ayuda de Dios y con el Espíritu de Dios es que uno puede ganarse un alma, y un alma vale mucho. Amén, así es. Entonces, ¿para quién es el llamado pastoral? Es para el hombre que ha tenido un encuentro personal con el Señor, que su vida ha sido transformada por el poder, por la eficacia de la palabra de Dios. Es para el hombre que ha sido un discípulo de Cristo, que ha andado en obediencia, en fidelidad a Cristo, que ha servido al Señor y a su iglesia con dedicación, con amor, dentro del propósito de Dios. Quien es llamado por Dios es llamado dentro del propósito de Dios. Hablando del ministerio pastoral, es llamado para guiar y perfeccionar a los santos. Amén. Porque los santos necesitamos perfección. Tanto el pastor como las ovejas van siendo perfeccionadas por Cristo el Señor. Hemos leído aquí Efesios capítulo 4, donde nos dice algo muy hermoso. En el verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, el ministerio pastoral es imposible llevar a cabo, es imposible realizar este ministerio sin la gracia de Dios. Amén, amén. O sea, este ministerio se hace es con el don de la gracia. Y hablando de lo que hizo Cristo, dice que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Entonces aquí empezamos a mirar algo muy interesante, porque nos hemos encontrado con personas que se burlan de los pastores, especialmente los incrédulos, y hacen chistes para poner en ridículo al pastor, al siervo de Dios. Y algunos se mofan diciendo: yo también me voy a ir de pastor, yo también voy a montar una iglesia. Y ellos piensan que es así de sencillo, pero la palabra nos está diciendo que el ser pastor es un don de Dios. Amén. Es un don de Cristo el Señor. Por eso dice: y dio dones a los hombres. Y entonces, ¿en qué consisten esos dones? ¿O cuáles son esos dones? Efesios 4:11 lo dice. Está hablando de los dones ministeriales. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ahí están los 5 ministerios o los 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por aquí la hermana Liliana Galeano nos dice que antes los ministros salían en realidad por la fe, Sí. y de la mano de Dios. Es ahí cuando se aprende a depender totalmente de Dios, que su ministerio, si está respaldado por Él, y el llamamiento fue de parte de Él. Sí es. A veces tenemos un dicho que dice: el tiempo lo dirá. El tiempo va mostrando muchas cosas, y es cierto. En la medida que va pasando el tiempo es que se ve si en verdad ese hombre, esa mujer han sido llamados al ministerio pastoral. ¿Por qué involucra a la mujer? Creo que Dios todo lo hace perfecto, y cuando llama al hombre también llama a la mujer, para que los dos tengan ese concurso, tengan ese concierto en el ministerio pastoral. Sí, porque yo diría que es como 50-50, como la mitad de esa participación en ese ministerio. Bueno, algunos lo llaman así, 50-50. Pero a ver, yo diría más que 50-50, es como un engranaje, Sí. donde el siervo de Dios y la mujer que el Señor ha llamado van a encajar y juntos van a hacer un trabajo en equipo. Sí. Yo creo que no habría una manera como de decir: este 50 es el suyo, este 50 No. es el mío. Más bien es como de acuerdo Complemento. al momento, a la circunstancia, al tiempo. Dios, tanto al pastor como a la esposa del pastor, los usa para llevar a cabo el ministerio pastoral. Son complementos. Son un complemento el uno al otro. Ahora, aquí hay algo muy importante que es bueno aclarar. Ningún instituto bíblico, ningún seminario, ninguna universidad puede otorgar el título de pastor a ninguno de sus estudiantes. Porque el ser pastor es solamente dado por Dios. Amén. Qué bonito eso. No hay una universidad que diga: yo me voy a matricular en esa universidad y allá me van a dar el título de pastor. O sea, eso no existe. Eso no lo hay. Y si llegara a existir, supongamos que alguien funde una universidad, funde un instituto bíblico, un colegio, un seminario, un monasterio, un convento, donde digan: aquí en esta institución educativa teológica le vamos a otorgar el título de pastor. Estaría yendo en contra del principio que ya está establecido en la palabra. Estaría yendo en contra de eso. Sí, es un llamado que Dios hace. Porque es un llamado directamente, y el ser pastor es dado por Dios, y es el Señor el que hace pastores. Amén. Que ya viene un tiempo de capacitación, de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Eso es cierto, pero una cosa es la capacitación, otra cosa es el llamado de Dios al ministerio pastoral,
y el ser respaldado por Dios y ser dotado por Dios para poder ejercer este ministerio que el Señor en su gracia, en su misericordia Sí, porque nos ha dado. muchos han salido a la obra y al pasar un determinado tiempo sienten que no son capaces y se devuelven. Sí, sienten que eso no es lo de ellos. Eso. Y algunos hasta han confundido el ministerio. Que porque un hermano en la iglesia canta bien, toca un instrumento, piano, guitarra, y se dirige al público con elocuencia, con retórica, le va bien cantando, es amigo de otros pastores, es amigo de directivos. Te dice, no, vamos a ponerlo de pastor. Pues uno al ministerio no debe salir tanto por amistad con otro pastor o con un directivo. Uno al ministerio debe salir es porque Dios lo ha llamado. Amén. Y Dios lo ha adoptado para ser pastor. Mirando Hechos capítulo 20, verso 28, entonces nos dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos quiere decir supervisores o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿quién es el que pone pastores sobre la iglesia? Es Cristo Jesús, que es Dios. Cristo Jesús por su Espíritu Santo. El pastor es puesto por Dios para apacentar la grey que el Señor compró con su propia sangre. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién puso a estos hombres en el ministerio pastoral? No los puso el hombre, aunque haya una administración de la iglesia, aunque haya una administración pastoral. El que pone al pastor en una congregación es el Espíritu Santo de Dios. Y voy a decirle algo que he compartido por donde he pasado. Y si ese hombre de Dios es puesto por Dios, no le eche zancadilla que se le quiebra la pierna. Que algunos a veces tratan como de... Pero se le ¿cierto? quiebra la pierna al que le pone la zancadilla. Ah, claro, al que pone la zancadilla. Que si Dios ha puesto a ese varón de Dios, Dios lo va a guardar, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a respaldar. Mire el propósito para el cual el pastor entonces es puesto: para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Es cuidar. Cuidar. Es cuidar, es amar. Amar. También. Alimentar. Alimentar. Guiar. Aconsejar. Aconsejar. Dice el fin o el propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que esto es algo realmente muy hermoso. Sí. Dios en su soberanía, de en medio de un grupo de creyentes de una iglesia local, llama a un hombre, llama a una mujer, para que desarrollen, lleven a cabo el ministerio pastoral, sean guías espirituales. Y entonces, fíjese bien cómo es que el Señor, en su gracia, en su soberanía, escoge hombres y mujeres para el ministerio, llamados por Dios. A ver, hay un asunto acá con relación a esto del llamado. ¿Cómo puede darse ese llamado en un hombre, en una mujer? ¿Tú cómo sentiste el llamado a servir al Señor? Como ya lo decía inicialmente, el pastor que nos pastoreaba a nosotros nos
llamó después de un culto. Todavía recuerdo eso. Y ese día que nos llamó, yo me asusté mucho porque yo pensé que era que nos iba a llamar la atención en algo que nosotros de pronto habíamos hecho mal. Y cuando subíamos pues a la casa pastoral, yo sí te decía a ti, tú qué cosas malas has hecho de pronto que el pastor nos va a llamar la atención. Tú me decías, yo no he hecho nada malo, de pronto fuiste tú la que hiciste algo malo, mira a ver. Y era pues porque Dios a él le había dicho que nos tenía para que saliéramos a la obra. O sea, Dios le habló a él, al pastor nuestro, para que nos dijera a nosotros que Dios ya le había puesto en el corazón a él sacarnos a la obra. Un sentir en el pastor. Que él ya había tenido ese sentir que Dios le había puesto. Amén. Que ya dependía pues de nosotros, de cómo estábamos y si aceptábamos el llamado que Dios nos estaba haciendo en ese momento. En ese caso, en ese momento, mi esposo sí, pues se quedó como pensando, e incluso el pastor nos dijo, piénsenlo, o sea, váyanse y piénsenlo, órenle a Dios, si es la voluntad de Dios que ustedes salgan al ministerio, entonces todas las cosas se van a dar. Pero cuando nosotros íbamos de camino, él me preguntó a mí, yo le dije, no, yo por allá no voy. Yo por allá no voy. Y más aún cuando nos decían que no íbamos a liderar a nadie, ni a pastorear a nadie. ¿Pensabas en el hambre que ibas a aguantar? No, yo pensaba en todo. Y algo que yo siempre pensé es, no me aguanto yo misma para aguantar a otros. Pensaba pues también a futuro de tener un personal, porque tenemos que ser sinceros, la iglesia tiene mucha clase de personas con diferentes temperamentos. Así es. Entonces ahí el pastor debe de dejarse guiar y tener la sabiduría y el Espíritu de Dios para saber guiar y apacentar a ese rebaño. Entonces yo pensaba, no, yo no soy capaz, o sea, yo me sentía incapaz y yo le dije, yo por allá no salgo, yo por allá no me voy. Y me rehusé y Adrián y mi esposo me decía, mami, Dios nos va a ayudar, por algo es que Dios ya le puso ese sentir al pastor, es porque nosotros vamos a ser capaces. Pero yo todavía seguía con esa forma negativa. Y cuando llegamos allá a Guatapé, que nos dijeron, ustedes ya son pastores de acá, que por cierto nos posesionaron encima de una discoteca, o sea, en una casita bastante como pequeñita y lúgubre, y bueno, toda esa situación. Y debajo de esa casa quedaba una discoteca, enfrente quedaban 3 cantinas y a los lados de esa discoteca abajo quedaban otras 2 cantinas y al lado de atrás quedaba la iglesia católica. Entonces, como rodeados como de toda esa situación, yo decía, ¿yo qué hago aquí? Este no es mi lugar. Yo siempre pensaba que no era mi lugar. Pero cuando ya empezamos a evangelizar y nos logramos ganar una anciana, que para mí era una maravilla ganarnos un alma. Amén, amén. Y sentimos, y ya yo empecé a sentir ese amor por las almas. Y cuando ya llevábamos ganada esa alma de esa anciana, un día resultó que volvimos a la casa de ella y ella nos dijo que ya no quería nada, que no quería que le habláramos del evangelio. Ya ella tenía unos pasos, o sea, ya había dado unos pasos, se había quitado un montón de camándulas y cosas que tenía colgadas, se había quitado un montón de cosas que tenía y había dejado muchas cosas de la religión católica. Y cuando regresamos la encontramos otra vez igual, tal como la habíamos encontrado la primera vez. Y hermanos y hermanas, yo tengo que decirles, yo me vine llorando por todo el camino y diciéndole a mi esposo, amor, pero ¿por qué si ya las llevábamos tan ganadas y si ya ella
solo necesitaba el bautismo. Entonces, cuando yo pasé por esa experiencia, fue algo pues como impactante. Te marcó eso. Me fue marcando y más me marcó cuando a nosotros nos tocaba predicarnos a sí mismos. Él predicaba a las dominicales, me predicaba solo a mí, todos los cultos a mí, y en el caso de las Dorcas, día culto de Dorca, me tocaba predicarle a él. Y como si el lugar estuviera lleno, incluso el púlpito no era un púlpito especial, era la mesa de aplanchar de nosotros y los muebles que teníamos, que hasta estaban ya muy chatarreados, ese era el lugar ahí nos sentábamos frente a frente, él y yo. Y luego entonces Dios es muy hermoso, Él es precioso, nos dio la oportunidad de tener ya un lugar amplio, ya con sillas, y en ese tiempo pues que nos estábamos ganando la anciana, ella un día llegó a la dominical y nos dijo a nosotros que no iba a volver porque en la iglesia católica le iban a dar mercados. Entonces fue algo muy duro para mí, muy duro. Y yo recuerdo que yo lloré por esa anciana, pero siguieron los cultos, seguimos haciendo cultos, y un día en una dominical estábamos arrodillados, ese día estábamos creo que ayunando, mi esposo y yo, cuando sentí unos pasos suaves que fueron llegando al lugar donde estábamos, y alguien que se paró ahí al lado mío, y cuando yo me incorporé vi que era la anciana y me dijo, vengo para quedarme. Amén, vengo para amén. Quedarme y vengo para ser bautizada. Eso fue algo tan maravilloso, y dijo que un mercado no le alimentaba el alma y que ella se sentía vacía. Entonces ahí fue que yo puedo decir que ahí fue cuando sentí el llamado de Dios. El llamado de Dios. El llamado estando de Dios. Ya en ya estando la allá, escena del ya trabajo. Estando allá en la escena del trabajo. Amén. Entonces, ¿es posible que haya gente en el ministerio pastoral que no haya sido llamada por Dios? Pues no sé, por el lado ¿Será mío, posible? No sé, pero es porque Dios ya tiene un propósito y uno no, como que no deja ver esta humanidad o como la carne o lo que uno es, como el ser que uno es, no deja ver lo espiritual y el proyecto que Dios tiene con uno. Claro, sí es posible que hayan personas dentro del ministerio que no han sido llamados por Dios. Sencillamente están ahí, algunos de manera equivocada, son enviados, están puestos ahí, y entonces otros ven solamente el pastorado como una posibilidad de empleo. ¿No? Este es el empleo mío, entonces me voy a hacer pastor. Y sabe, la tarea pastoral no es para cualquier persona. No. La persona tiene que ser llamado por Dios. O sea, tiene que tener un llamamiento de parte del Señor. Sí, porque si tiene ese llamamiento, soporta las aflicciones. Que hay un texto por ahí que dice, soporta las aflicciones. No sé, es de la obra de evangelista, sí. Le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí, entonces hay quienes no quieren pagar el precio, y hay quienes en este tiempo, bueno, digámoslo, inconversos, y puede que también cristianos piensen, no, es que ese pastor se la gana de ojo, o ese pastor, no, es que ese pastor es lo mejor, vea cómo viven, pero es porque no saben la vida y la trayectoria de ese hombre y de esa mujer, no saben por dónde han pasado, qué dificultades han tenido, qué situaciones, qué aflicciones han tenido. Claro. Y la cuestión es que en el caso de los pastores se ven así, siempre tratan el pastor como siempre, por más afligido, por más problemas, por más situaciones que esté viviendo,
siempre trata de estar ahí como de pie, de pie, de pie. Pero cuando está en la soledad, está de rodillas llorando delante de Dios, pasando ciertas dificultades que los demás no saben, pero Dios sí lo sabe. Entonces, un hombre que se lanza al ministerio pastoral, que no ha sido llamado por Dios, simplemente va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso en su vida personal y va a ser un fracaso en la vida de la congregación también. Entonces, es muy importante, supremamente importante, que el hombre, la mujer que va a servir a Dios en el ministerio pastoral sean llamados por Dios. Por aquí hay una pregunta de la hermana Cristina García. Bendiciones para el hermano Sergio García, la hermana Cristina García, la hermana Verónica García, toda su familia, la hermana Rosmira. Pregunta la hermana Cristina: ¿una persona o un pastor necesita ser casado y por qué? ¿Qué responderías a esa pregunta? Ella pregunta que si para ser pastor se necesita casar. Eso, ser casado, casarse. ¿Y por qué? Anteriormente de pronto se salían jóvenes así sin casar, pero con un propósito de casarse no muy lejano, no muy lejano. En este tiempo creo que ya sí tratan en lo posible de mandar ya a la persona con un hogar formado. ¿Por qué? Porque va a tener tentaciones, digo yo, allá en la obra. Entonces, y también porque se necesita la ayuda idónea, porque el pastor da una imagen ante la iglesia, pero también tiene que tener la imagen al lado, que es la imagen de la mujer, porque la iglesia se caracteriza por tener hombres para dirigir y mujeres para dirigir. Entonces se necesitan las dos imágenes, la imagen del hombre y de la mujer pastoreando esa congregación. Así es. Ahora, ¿por qué bíblicamente no hay pastoras? No hay pastoras. Algunos preguntan eso. Bueno, ¿y por qué no hay pastoras? En algunas denominaciones, que no son pues de la doctrina nuestra, se le otorga el título de pastora a mujeres, y hay mujeres líderes al frente de una iglesia. Pero eso es establecido por el hombre, no por Dios. Sí. No por Dios. Lo que vemos bíblicamente es que el Señor constituyó pastores. Pastores. ¿Por qué? Ya tendría que apelar a uno de los atributos del Señor Jesús, que es su soberanía. El Señor en su soberanía no estableció pastoras. Él estableció pastores. Pastores. Género masculino. Ahora, lo que acabas de decir es sumamente importante. El pastor necesita ser casado para tener esa ayuda idónea en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional. Sí. Entonces habrán momentos en que hay que aconsejar los matrimonios. Y un pastor que es casado, pues va a poder entender mejor el problema de la persona que le está contando, le está pidiendo ayuda, le está pidiendo consejería, orientación. Entonces ya el pastor tiene la palabra de Dios, tiene la unción del Espíritu Santo del Señor, tiene la sabiduría de Dios, pero también tiene una experiencia personal al ser casado, al tener una esposa, al tener unos hijos. Y esto le va a brindar un panorama más amplio para poder ministrar la necesidad que tiene la congregación, que tienen las personas. El ministerio de la iglesia local, lo que son los diáconos, lo que son los jóvenes, lo que son los maestros de la escuela dominical, lo que son las damas,
todos los ministerios que hay en la iglesia son un reflejo de lo que es el ministerio del pastor. Son un reflejo de lo que es el ministerio del pastor. Porque a donde van los líderes, van los liderados. Los líderes de la iglesia deben ser hombres capacitados por el Señor, calificados por el Señor. Y esa calificación comienza es con el llamado del Señor. Eso es. El Señor habló de una parábola y dijo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces creo que la respuesta es apenas obvia. Se pierde el guía, se pierde el guiado. Todo discípulo va a ser como el que lo discipula. Sí. Por eso hay que evangelizar bien. Por eso hay que predicar bien. Hay que enseñar bien la palabra del Señor. Y hay que vivir bien la palabra del Señor. Para que hayan creyentes sanos, nazcan sanos. Claro que sí. Enseñar la doctrina completa como es. Toda congregación va a ser como su líder. O sea, va a ser como su pastor en lo visible. El llamado del Señor para el ministerio pastoral al hombre, a la mujer, es de vital importancia para que ese ministerio pueda ser eficaz. Eso es. Entonces, hablemos un poquito sobre el perfil del pastor. No sé qué comentarios quieran hacer, qué preguntas, mis hermanos. Este tema es abierto, es para ustedes. Saludo a los hermanos que van llegando a esta conexión. Entonces pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. Entonces, ¿cómo es el perfil del pastor? Pues si miramos en la carta primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, encontramos una lista de cómo debe ser el pastor. El pastor debe ser irreprensible. Amén. O sea, que no tenga como reproche, no tenga tacha. Debe ser marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede tener varias mujeres. No puede ser un adúltero. No puede ser un adúltero. Debe de ser sobrio. Amén. Debe de ser prudente. Debe de ser decoroso. Debe de ser hospedador. Y debe de ser también apto para enseñar. No debe ser dado al vino, o sea que no debe ser un borrachín por ahí. De ahí que hay alguna denominación que dicen que tomar un poquito de vino no es malo, que bailar un poquito no es malo, que hacer determinadas cosas no es malo. Es mejor no correr esos riesgos. Sí, y la palabra de Dios dice que un poquito de levadura, claro, leuda toda la masa, o sea, la corrompe, la infla, la sopla. Y también no debe ser pendenciero, o sea, no debe ser buscador de pleitos, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Amén. De hecho, la palabra de Dios dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Desde ahí que un pastor por ahí haciendo negocios, malos negocios, teniendo ganancias de dineros deshonestamente, no es debido. Eso no debe de estar en un pastor llamado por el Señor. Debe de ser amable. No debe de ser avaro, o sea, tacaño, amarrado con la familia, amarrado con la iglesia. Así es. No debe de ser así. Debe de ser apacible. Amén. Debe de gobernar bien la casa, porque si no gobierna bien la casa, ¿cómo va a gobernar o cómo va a pastorear la grey del Señor? O sea, ¿cómo la va a dirigir? Bueno, ese gobernar tiene un detalle ahí. Sí.
Gobernar no quiere decir obligar a los hijos a ser cristianos. Ah, sí. No, no, no. Gobernar es que aunque un hijo de pastor no sea cristiano, sí haya como una directriz en cuanto a obediencia, si ese hijo o esa hija viven con el pastor. Y eso es otra cosa, ¿cierto?, que como que habría que hablarlo ahora, es de que la iglesia a veces no entiende o no comprende que los hijos de pastor no son pastorcitos. Correcto. No son pastorcitos, sino que ellos son personas común y corriente que necesitan también la salvación. Son personas que son libres de decidir, de seguir el evangelio o no seguirlo. Entonces hay personas o cristianos que la crítica es encima y a veces por esa causa los mismos muchachos no siguen el evangelio, porque hay una iglesia encima criticando, poniendo zancadilla, poniendo tropiezo a esos hijos de pastores. Hay que considerar los hijos de pastores, porque la iglesia cree que como es el pastor, tiene que ser ese hijo de pastor. Claro. Tiene que ser esa hija de pastor. Y en cierta manera los limitan y les ponen como, en cierta manera, unas reglas desde muy niños. Y resulta que eso no ayuda. No ayuda a que los hijos de los pastores, más adelante, cuando tengan como esa conciencia libre de elegir entre Dios y el mundo. Entonces a veces eso ha sido como un tropiezo para los hijos de los pastores, para que ellos de verdad busquen a Dios. Las críticas y los tropiezos que la misma iglesia le pone a los hijos de pastores. Muy importante ese punto. ¿Tienes algo más sobre los requisitos? Porque ahí la hermana Omaira Gómez estaba preguntando cuáles son los requisitos para ser pastor. Y justo los estás mencionando según 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 al 7. Ahí aparece una lista de requisitos que ya mi esposa ha ido mencionando. Dice aquí que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero o sea, no que los obligue a ser cristianos, ¿cierto? Sí. Que eso es lo que a veces algunos no entienden. Todos los seres humanos nacen siendo seres naturales. Por la acción de la palabra que entra a sus corazones, la palabra de Dios, se arrepienten, se convierten y nacen de nuevo y llegan a ser espirituales. Pero los hijos de los pastores no nacen siendo espirituales y no nacen siendo cristianos. Y lo puedo decir por experiencia, porque cuando nosotros teníamos nuestros niños pequeños, los hermanos adultos exigían que nuestros niños, siendo de 3 años, 4 años, 5 años, se comportaran como unos adultos y se comportaran como si ellos fueran ya cristianos. Claro. Y no entendían que esos niños eran niños. Niños que también juegan, que niños que corren, niños que son inquietos, que es una infancia. Entonces, si usted pudiera entrevistar a un hijo de pastor, le diría, muchos hijos de pastores le dirían a usted que no tuvieron una infancia porque la misma iglesia los como que los quiso meter en el molde del pastor. Molde de pastor. Claro. y no debe de ser así. Así es. Y lo más probable es que muchos pastores ahora tengan sus niños pequeños y estén pasando por esa etapa, y es bastante dura esa etapa para uno como papá y como ministro de la obra del Señor. Entonces también está que tenga en sujeción, bueno, y está la otra parte de no ser un neófito. Ser un neófito quiere decir un principiante. O sea, un principiante en la vida cristiana. En la vida cristiana. Eso. ¿Por qué? Porque no va a valorar, incluso si mandan a una persona nueva, cristiana, o sea, en el evangelio, nueva en el evangelio, al pastorado, no va a valorar a los demás, no va a valorar a los cristianos, no va a valorar ni siquiera a las almas.
porque como es nuevo, mientras que cuando una persona ya tiene una experiencia y un caminar en el Evangelio, va a valorar a los cristianos porque ya tiene unas experiencias vividas en el Evangelio. Amén. Y está también en Tito capítulo 1, versos 7 al 9, también hay otros requisitos: no soberbio. Ese quiere decir no creerse mejor o mayor que los demás. El pastor debe ser como en algún momento decíamos tú y yo, untarse de oveja. Amén. Porque el pastor no debe estar por allá en una altura total donde las ovejas lo vean por allá en un pedestal y sientan que no pueden ni acercársele, que no pueden hablarle, porque es que él es como un Dios en la tierra. No, que ese pastor se baje hasta el límite de las ovejas para conocer el estado de sus ovejas, para saber qué dificultades tienen sus ovejas, para saber cómo piensan esas ovejas, para saber qué dificultades tienen esas ovejas y para incluso ser parte de la sanidad de esas ovejas. Entonces, amén. No soberbio, no iracundo, no amante, dice, ser amante debe de ser hospedador y también amante de lo bueno, debe de ser justo, debe de obrar justamente. Entre pleitos que se resultan o dificultades, debe ser una persona imparcial y justa. O sea, estar del lado de Dios y de la palabra. No del lado de uno ni del lado del otro. Que eso es lo que algunos a veces no entienden. Ser una persona santa. Amén. Y ser una persona dueña de sí mismo, o sea, tener dominio propio, tener control propio de él. Y otro requisito está en Timoteo, verso 7 del capítulo 3, dar buen testimonio. Muy importante. Amén. El buen testimonio del pastor. Porque como ya lo hemos dicho, el ejemplo vale más que las 1000 palabras. O sea, si un pastor da buen testimonio, la predicación va a ser aceptada, más eficaz en los oyentes, va a ser más recibida por las personas. Sí. Entonces esos serían pues como los requisitos de un pastor. Bueno, está muy interesante esto y hoy el tema no lo vamos a agotar. Esto va a tener varias partes porque como hay cosas que son de la experiencia personal que enriquecen el tema y hay muchas cosas que compartir, entonces vamos a tener varios programas con este tema de ministerio pastoral. Dentro de esa experiencia que estabas contando ahora de la hermana María, que era una anciana de 86 años, la alegría fue grande cuando ella dijo, me voy a bautizar. Esa fue la primicia. Dijo, no debía haberme ido nunca de aquí, vine para quedarme. Fue la primera que bautizamos en el nombre del Señor Jesús en la represa de Guatapé. Incluso al hermano Alberto le tocó pastorear. Claro, al hermano Alberto le tocó pastorearla. Eso fue en el año 1995. O sea que hace buen rato, más de 25 años. Con relación al perfil del pastor, entonces está con relación a su llamado. Un hombre llega a ser llamado a ser pastor por la voluntad de Dios. La hermana Elena Martínez aquí nos hace un comentario y nos dice, hermano Adrián, una pregunta. Un hombre lee la palabra de Dios, dice que la entiende muy bien y que Dios le está llamando a poner una iglesia en su barrio. ¿Eso está bien delante de Dios sin que nadie lo nombre como pastor? Supremamente mal. Sí. Porque es que uno no puede autoproclamarse pastor. Fíjese cómo comenzó esto. Comenzó con Cristo.
Cristo fue el primer Y pastor. él fue el que llamó. Y como a Él es varios Dios y Él es Y soberano, los delegó. entonces Él llamó a 12 para que estuvieran con Él. Durante 3 años más o menos los instruyó. Durante 3 años los estuvo capacitando, les dio poder, les dio autoridad. Que eso no se consigue en ninguna universidad. Usted puede estudiar 7 años teología, 10 años, 15 años, donde usted quiera. Pero esa universidad, ese instituto, ese asunto allá de la institución teológica no le da poder, no le da unción, no le da autoridad, porque esto solamente viene de la presencia del Señor. Esto lo da Cristo, es por su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces no está bien que alguien se autoproclame y monte una iglesia. No es montando una iglesia. Tiene que pasar por un proceso. Mire qué hermoso encontramos en Hechos capítulo 13. Mire el principio que hay allí. Esto es impresionante. Hechos 13, verso 1 al 3. Mire cómo dice esta escritura. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aleluya. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces mire, llamados por el Espíritu Santo de Cristo y enviados por el Espíritu Santo de Cristo a través de la iglesia local, donde hay unos pastores, donde hay unos maestros a cargo de esa iglesia local. Entonces mire ese proceso tan hermoso. En el caso nuestro estábamos contando cómo fue ese llamado. Un día cualquiera vamos al culto de damas a la iglesia, un martes en la noche, llegamos temprano a orar como de costumbre, y entonces claro, llega y dice el que está dirigiendo: esta noche tenemos predicador invitado, a la hora de pasar predicador. Y nosotros miramos para toda parte, ¿y dónde está el predicador invitado? No veíamos a nadie. Cuando va diciendo el predicador invitado es el hermano Adrián Zapata. No, eso fue susto. ¿Cómo? Afortunadamente, antes de salir de casa, el Señor me había dado el sentir de echar una hojita con unos textos bíblicos y un tema anotado entre la Biblia. Yo no me negué, yo pasé por el medio de la iglesia, caminé hacia el altar, la rodilla me daba la una contra la otra, con mucha alegría, pero con mucho susto. Y yo creo que si prediqué 15 minutos fue mucho. Pero predicó muy bueno. Y después de eso, la verdad no me acuerdo qué prediqué. ¿Tú recuerdas que prediqué? No fue sobre la fe. La verdad yo no me acuerdo del susto que tenía. Y después de ese mensaje fue que nos dijo el pastor: suba las escalas. Hermano Adrián y hermana Lady, los espero arriba en mi oficina, en mi despacho. Ay, Dios mío. ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos? Y hasta ahí vino esa confesión de parte del Señor a través del pastor. Hermanos, sentimos en nuestro corazón que vayan al ministerio. Entonces, nosotros no nos autoproclamamos pastores. Yo estoy en el ministerio con mi esposa por la gracia del Señor, pero no fue que a nosotros se nos ocurrió decir: vámonos de pastores, pongamos una iglesia. O vea, aquí vámonos allá. Aquí estoy para que me manden. No fue así. Hubo un llamado de Dios, que ese llamado, en mi experiencia personal, ¿cómo empezó? Con un gran deseo de hablarle a la gente de Cristo. Amén.
de evangelizarlos, de todo lo que iba aprendiendo, todo lo que iba recibiendo, lo que iba conociendo, lo iba compartiendo con los demás. Quería que los demás lo supieran, que las personas que no tenían a Cristo se arrepintieran, que Cristo entrara a ellos y que la gente fuera edificada con la palabra. Y entonces ahí hay un llamado y hay un sentir interno y dispuesto a renunciar al empleo que tenía, porque en ese tiempo yo tenía un buen empleo. Y eso es otra cosa. Yo no era un vago, yo no estaba vagando. Sí. Porque es que algunos creen que el ministerio pastoral es para los vagos. Sí. Y les digo, si hay algo en lo que hay que trabajar duro y de tiempo completo, es en el ministerio pastoral. Mire que una persona en un turno en una empresa va y trabaja 8 horas y termina su trabajo y sale y se va para su casa tranquilo y vuelve al otro día. Pero en el caso del pastor, es pastor las 24 horas del día. No ha habido un día en mi vida en el que yo diga no soy pastor. Todo el tiempo completo al lado de mi esposa. Entonces mire que este es el proceso por el que se pasa. El pastor debe estar seguro de su llamado, porque vendrán dudas, vendrán pensamientos negativos, vendrán ataques del enemigo, ataques de la gente que le dirá aún dentro de la misma iglesia: usted no debe estar aquí, usted qué está haciendo aquí, usted no sirve para esto. O en el caso de la esposa del pastor, cuando a alguno le da por montársela y atacarle y decir: usted qué hace aquí, a usted no le dieron de dar esta iglesia. No, y nosotros y cosas tuvimos así esos como ataques. es. Todo eso lo hemos vivido. Tuvimos esos ataques. Es que hoy compartimos estas cosas desde aquí, es porque hablamos ¿cómo se dice? Con experiencia personal. Sí, y no nos atacó cualquier persona, porque podría decir uno, los de afuera, no, fueron los de adentro. No, los de adentro. Y gente además, importante. compañeros del mismo Compañeros, ministerio. si ustedes que están aquí, esto no es para ustedes, ustedes no sirven para esto. Y es duro, pero Dios le da a uno una firmeza que uno ahí se sostiene agarrado de la mano del Señor. Entonces ahí es donde uno tiene que estar seguro del llamado que Dios le ha hecho. Amén. Seguro de ese llamado. Debe aceptar voluntariamente el llamado de Dios y obedecerlo. Que si Dios lo ha llamado a esto, debe obedecer. Y quisiera pues como dar un testimonio no mío, sino que escuchaba a una esposa de pastor que le estaba contando a otra que Dios le había hecho el llamado a ellos, al esposo y a ella, y en una iglesia el pastor de ellos les dijo que Dios le había dado el sentir, le había mostrado que ellos podían salir a la obra, que los iba a sacar a la obra. Y ellos, llenos de miedo, pegaron para otro pueblo, se fueron, se pasaron de esa iglesia y se fueron para otro pueblo. Y allá empezaron a servirle a Dios. Y allá Dios le habló al otro pastor que los estaba pastoreando y volvió y les dijo que salieran a la obra. En 3 ocasiones huyeron, corrieron de huida del servicio por no dejar el empleo que él tenía, porque él ganaba buena plata. Y él decía, no, es que yo irme a aguantar hambre por allá a una vereda, a un corregimiento, a cualquier pueblo. No, yo estoy bien, yo como estoy bien. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le quitó el trabajo y como que comprendió que esos 3 llamados era porque Dios lo tenía a él con ese propósito de salir a la obra. Y ahí están en la obra, son unos buenos pastores. Amén. Entonces ahí está el llamado del Señor y la obediencia de ese llamado, aunque el Señor los persiguió. Ahora, es bueno aclarar, el pastor no es un empleado. Sencillamente el pastor sirve voluntariamente. Este es un servicio voluntario donde el pastor se ofrece a Dios, se ofrece a la congregación, donde Dios lo lleva a servir voluntariamente. Sí, nosotros en el caso nuestro fuimos probados por todos los lados,
por los lados de lo material, fuimos probados hasta no más poder. Fuimos probados por la enfermedad hasta no más poder. Y somos probados Sí, todavía. sí, seguimos siendo Dios probados. mío, que el Señor nos ayude. Y probados también por Bendito los Dios. ataques internos de los cercanos. Fuimos probados por todos lados, pero Dios es bueno y Hasta aquí nos ha ha ayudado. ayudado. Con relación a su vida devocional, entonces el pastor las 24 horas del día está en la presencia de Dios. Si va por la calle, está en la presencia de Dios. Si está en la casa, está en la presencia de Dios. Si está en la iglesia, está en la presencia de Dios. Si va a una reunión pastoral, está en la presencia de Dios. O sea, las 24 horas del día las vive en la presencia No, y de cuando- Dios. Si se va a descansar, porque si saca un tiempo, porque esto lo hablaremos más adelante, si saca un tiempo de descanso, está en la presencia de Dios. ¿Qué ibas a decir? De que cuando se tiene un empleo en una empresa, uno va y labora en la empresa, pero vuelve a la casa y se olvida de la empresa para ya estar en el hogar y participar de lo que pasa en el hogar. No pasa así con el pastor. El pastor en donde esté, siempre va a estar pensando en la iglesia, va a estar orando por la iglesia, va a llevar la iglesia sí en la mente de él en todo tiempo. Incluso se acuesta y todavía es con el pensamiento de todos los creyentes y de las situaciones que esté viviendo la iglesia. Me hiciste recordar al sumo sacerdote Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que hicieran una vestidura sacerdotal exclusiva para Aarón, para honra y hermosura. Y esa vestidura sacerdotal tenía una pieza fundamental que era el pectoral del efod, y también lo que era el pectoral del efod era una especie de chaleco. Aquí en el pecho llevaba 12 piedras con los nombres colores escritos de las tribus de Israel. Quiere decir que Aarón llevaba sobre su pecho, en su corazón, al pueblo de Dios cuando entraba al lugar santísimo. Y también tenía 2 hombreras, y en las hombreras tenía 2 piedras de ónice, 6 nombres escritos al lado derecho, 6 nombres escritos al lado izquierdo. Cuando el sumo sacerdote Aarón entraba al santuario de Dios, él entraba y él no era allí un solo hombre, él era un pueblo. Como alguien dijera por ahí, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Eso lo dijo Jorge Eliezer Gaitán, que aparece por ahí en el billete de peso. Pero ya la Biblia sabía. Sí. O sea, ya Aarón en su representación, él no era un hombre, era un pueblo cuando entraba a la presencia de Dios. Y por donde se movía iba con el pueblo en el pecho y en los hombros. En el caso del pastor, lleva a la congregación en su pecho, en su mente, a donde va. Debe tener continuamente el pastor comunión con Dios, su vida devocional es fructífera, es dedicado a la causa de Dios, es dedicado a la misión de su ministerio. Y con relación a su preparación, el pastor debe prepararse, claro, en lo posible, en lo académico, en lo teológico, debe conocer muy bien la palabra de Dios, sobre todo para poder hacer La Biblia Responde. Bendito el Señor nos ayude. Debe conocer pues también el asunto administrativo de la iglesia, a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, sus derechos, sus deberes, todo eso. Debe conocer todo lo que tiene que ver con la sana doctrina para enseñarla a la iglesia. Es que el pastor debe de ser, ¿cómo es que? Multifacético o polifacético. Sí, porque es que no es solo lo espiritual. El pastor tiene que tener una administración, saber administrar la iglesia, no solo en lo espiritual, sino en todo. En lo material. En lo material también, saber distribuir, saber organizar. Sobre todo si le toca construir. Sí. Bendito Dios, que el Señor nos ayude.
Claro, que debe saber de cosas o asesorarse. O asesorarse. Para que pueda hacer bien las cosas. Sí. Mis amados hermanos, muy importante es el amor del Señor en el pastor hacia la congregación, y muy importante es el amor de Dios en la congregación hacia el pastor. O sea, el pastor debe valorar la iglesia, pero la iglesia también debe valorar al pastor. Valorarse Y no solo al mutuamente. pastor, sino la familia pastoral. Amén, así es. De esto hay mucho más de qué hablar. El tiempo entonces ha tocado fin. Y vamos a orar por los pastores y vamos a orar por las congregaciones. Y este tema, tendremos otros temas en este ministerio pastoral para compartir con todos ustedes, y los invitamos para que ustedes puedan hacer sus comentarios, hacer sus preguntas. Por aquí una hermana, Ludivia, hizo una pregunta, que si un pastor puede prestar dinero a interés. Bueno, depende del interés. Lo normal que se presta en los bancos es al 2%, pero ya un pastor que preste a más de ese interés ya se va a ver envuelto en la crítica. Ya lo van a señalar, ya lo van a criticar. Entonces no es como conveniente eso. Realmente no es conveniente. Es mejor mantener como esa transparencia, como mantener el buen testimonio del que ya hablamos. Y debe prestar en cierta forma que sea dinero de él. Ah, sí, de él, no de la iglesia. No de la iglesia. Claro. Muy buena la aclaración. Muy buena la aclaración, porque es posible que algunos hermanos a veces se disgusten cuando le dicen al pastor: vea, présteme dinero del fondo local, de la congregación. No, es que el dinero del fondo local no es del pastor, es de la congregación. Pero también el pastor no puede prestar ese dinero cuando lo hay. Sí. Porque y también si no lo hay, yo pienso que es una complicación también del pastor si presta dinero. Pienso, pues, es como un pensamiento personal, es de que hay quienes por no pagar se descarrían mejor. Entonces a él le toca al pastor pagar ese dinero. Le toca pagar ese dinero. Entonces, como, pues, ya de acuerdo al pastor que sea, pero pienso que eso es como complicarse también la vida y no sé. Es mejor no complicarse. Ese consejo les doy, porque pastor del Señor soy. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su amor, su misericordia. Vamos a orar por esta iglesia preciosa de Versalles. Mucho. Amén, de corazón. Vamos a orar por los pastores. Señor Jesús, te damos gracias. Eres bueno, grande, glorioso, digno de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, por llamarnos al ministerio pastoral. Gracias, Señor, por estar con nosotros en toda esta travesía, en todo este recorrido. No nos has dejado tirado, no nos has desamparado. Gracias, Señor, por ayudarnos, por proveer para nuestras necesidades, por consolarnos. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa de Versalles, por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Padre Celestial, guarda esta iglesia, bendice esta iglesia, que siempre haya entre nosotros esa empatía, esa gracia, esa sabiduría, para que juntos sirvamos en tu obra, en tu ministerio. Padre Celestial, te presentamos los pastores, las esposas de pastores, los hijos de los pastores, las congregaciones en todo el territorio colombiano. Guarda, Señor, a los pastores y guarda también las congregaciones. Llena de gracia, de sabiduría, de poder, de unción de tu Espíritu Santo a los pastores, para que así podamos hacer bien esta obra del ministerio, guiados por tu Espíritu Santo, y tu iglesia sea fructífera, sea bendecida por ese ministerio pastoral. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Los amamos de corazón.